Hola amigos de YouTube, muy buenos días. El placer de saludarlos desde el canal Tácticos y Estrategas junto a mi compañero Juan Cruz Sánchez de Laico. Les habla el maestro internacional Alejo de Dovitis. Vamos a analizar, hacer un breve resumen de las tres primeras partidas del match por el título mundial que están disputando en Estados Unidos el campeón de Noruega Magnus Carlsen y el retador de Rusia, aunque nacido en Ucrania, Sergei Karyakin. El match comenzó el viernes 11 de noviembre con una partida donde Carlsen sorprendió con la apertura Trompowsky. El negro acá tiene caballo E4, C5, G6, pero jugó de 5 que tiene muy buena reputación. El blanco jugó E3, las negras C5, las blancas comen en F6 porque el negro estaba a punto de hacer dama B6 y ya atacar el peón de B2 y también defender al caballo desde esa posición. Entonces el blanco aprovecha para causar inmediatamente daño a la estructura de peones del negro, claro que al costo de entregar uno de sus alfiles, lo cual cuando empieza la apertura puede llegar a ser peligroso porque uno no sabe si va a ser muy importante ese alfil o no. Eso lo va a demostrar el devenir de la partida. G por F6, D por C5 juega Carlsen, gana un peón que se puede recuperar fácilmente. Ahora dama 5 jaque, viene caballo C3 y a dama por C5, dama por D5 no es lo indicado, entonces caballo C6, alfil B5, E6 y en esta posición el blanco podría intentar quedarse con el peón de más con una jugada al estilo B4, pero seguramente tendría que dar otro alfil e inclusive los contragolpes laterales A5 sobre el peón de B4 podrían llegar a ser extremadamente peligrosos. Magnus elige C4 como si fuera un gambito de dama aceptado con colores cambiados. Le juegan D por C4, caballo D2 y acá la verdad es que uno esperaba quizás una jugada como C3. Sin embargo, Magnus prefirió, en este caso Karyakin, ¿no? Prefirió recuperar velozmente el peón con alfil por C5. Caballo F3, enroque y enroque. Noten que el negro se ha enrocado teniendo debilitado su flanco rey, pero no es sencillo para el blanco trasladar piezas allí. Esto demuestra, como muchas veces decimos, que las debilidades son tales y son aprovechables. Si hay una debilidad que no es aprovechable porque las piezas rivales no pueden acceder a ella, esa debilidad queda siendo más teórica que práctica. Y vamos a ver en el devenir de la partida que no es fácil para el blanco poder atacar. Caballo A5, torre C1, alfil E7 y dama C2. Por ahora Magnus no quiere cambiar damas. Alfil D7, el negro da la pareja de alfiles para llegar a una posición igualada. Dama C3, dama D5 y caballo por C4. En esta posición, digamos que el blanco amenaza dama por A5, así que no hay ningún truco con torre AC8 para clavar al caballo. Y acá se va a generar una simplificación que lleva a un final donde el negro logra con justeza alcanzar la igualdad. ¿Cuál es el modo? Cambiar damas, cambiar una torre. ¿Por qué torre FC8 y no torre AC8? Bueno, porque con torre FC8 le estoy dando lugar al rey a acercarse al centro, cosa que suele ser muy necesaria en los finales para estar equidistante del flanco rey y flanco dama. Entonces, por eso se juega esa torre. El blanco dobla torres, el negro come y parece que el blanco va a entrar en séptima, pero el negro tiene una intermedia que amenaza mate con torre de 1 y cuando el blanco hace G3, tal vez podía esperarse rey F1 también, el negro con torre de 7 llega justo a tiempo
a defender la séptima línea, que es la línea de la base de los peones, ¿no? La línea donde más duele que entre la torre enemiga, porque cual zorro en gallinero, cuando la torre invade por la séptima fila suele hacer un destrozo en los peones rivales. El blanco jugó rey F1, el negro F5, pone los peones en el color distintos al alfil, rey E2, alfil F6, noten cómo el alfil abanica al caballo estando a 2 casillas en la misma columna, un consejo que siempre da el querido gran maestro Escarpano, de abanicar al alfil, hacerle un abanico para que no pueda avanzar. El blanco jugó B3, rey F8, H3, H6, caballo E1, rey E7, caballo D3, rey D8, la torre blanca está controlada, F4, H5, para que ni siquiera haya G4, A4, torre D5 y a caballo C5, B6, y Magnus intenta con el caballo dar unas vueltas, pero se hace muy difícil ganar esta posición, inclusive si acá juega caballo por alfil y después torre C7 o torre D6, la torre negra cubre a su rey y la posición sigue siendo igualada porque el final de peones no hay verdaderas chances de ganarlo. Entonces Magnus mantiene el caballo, le tapan la columna con alfil C5, juega torre C3, rey E7, torre D3, se cambian torres, el caballo es expulsado y tiene que volver a D4, el rey negro hace oposición al rey blanco y en esta posición donde el rey blanco no puede entrar como tampoco el rey negro, tras la jugada 42 rey D6 dan tablas. Una partida tranquila donde lo más sorprendente fue la elección de apertura de Carlsen, pero digamos una partida de estudio, de conocimiento de los rivales para iniciar el match y romper el hielo, donde Carlsen nunca logró quedar mejor y donde Karyakin, con su solidez habitual, logró neutralizar todos los intentos que no fueron grandes del campeón mundial. Vamos entonces a seguir viendo qué pasa con este match y tras haber analizado la primera partida tranquila, vamos a ver qué pasó en la segunda, donde fue Karyakin quien llevó las piezas blancas. Vamos entonces a la segunda partida del match, donde Karyakin llevaba blancas y se esperaba la jugada que hizo, que es 1E4, que es la habitual jugada de salida de Karyakin. Carlsen suele tener más variedad entre peón rey y peón dama, pero Karyakin suele jugar con bastante más frecuencia el peón rey. ¿Qué respondería Magnus? Bueno, Magnus respondió con peón rey, nada de sicilianas o francesas, caballo F3, caballo E6, española, A6, no jugó berlinesa, caballo F6 enroque, alfil E7, acá podíamos esperar torre 1 como variante principal y ver si Carlsen iba a amagar el Marshall, pero Karyakin jugó D3. D3 amenaza alfil por C6 y caballo por E5 porque ya el caballo blanco puede comer en E5 porque el peón de E4 está bien defendido, o sea, el negro no va a poder recuperar el peón, por lo tanto el negro tiene que atender esa amenaza y en este caso jugó E5. Alfil B3 D6, tras D6 el negro puede amenazar a su vez caballo A5 porque tiene defendido el peón de E5, entonces el blanco lo normal sería jugar C3, pero acá hizo A3, enroque, caballo C3 apuntando a D5, caballo A5 tocando el alfil se esconde y alfil E6. Digamos que esta variante con alfil E6 se había jugado en el 2013 en un torneo Rapid Accord entre Domínguez y Karyakin. Y Domínguez acá había jugado alfil por E6, F por E6, B4, caballo C6, alfil D2, D5 el negro y
torre 1 el blanco y dama de 6. Las negras quedaron con un juego más que aceptable y terminaron ganando la partida. La pregunta era si Karjakin ahora con blancas iba a jugar así. Karjakin elige una jugada que no se ve tanto, que es D4, y le juegan alfil por A2, torre por A2, y ahora está siguiendo un modelo de Carlsen contra Topalov. Es decir, Topalov-Carlsen Rapid, o sea, una partida rápida del torneo de París del 2016, de hace unos meses, donde Carlsen jugó caballo C6, le hicieron D5, jugó caballo B8, hicieron dama E2, jugó caballo B7, torre D1, dama C8, caballo H4, G6, le hicieron G3, caballo E8, los dos bandos se preparan para hacer F4 y F5 respectivamente, caballo G2 el blanco, caballo G7 el negro, 19 alfil H6, caballo F6, caballo E3, dama H3, alfil por G7, rey por G7, el negro empieza a contragolpear, el blanco digo empieza a contragolpear con B4 en el flanco dama y el negro en el flanco rey con H5, A4 de las blancas y A5 de las negras. Una partida interesante que se jugara hace unos meses entre Topalov y Carlsen. Sin embargo, obviamente Karjakin esto lo tenía visto, y Carlsen también. Carlsen juega torre E8, en apariencia entregando el peón, pero esta jugada ya se había hecho, y acá se había jugado dama D3 y el negro había tomado E por D4. Yo creo que a dama D3 Carlsen iba a jugar alfil F8 y no iba a tomar, pero acá Karjakin mete novedad torre A1, comer el peón no tiene mucho sentido en la jugada 13 con D por E5, D por E5, caballo por E5 y alfil D6, porque luego cae el peón de E4. Entonces no es gran cosa para el blanco intentar ganar el peón de esa manera. Caballo C4 jugó el negro, torre 1, torre C8, H3, H6, B3, caballo B6. Acá nuevamente intentar la toma del peón no lleva mucho, entonces jugó alfil B2 y ahora sí alfil F8 defendiendo bien el peón. Las blancas simplifican y juegan A4, tienen una leve ventaja, muy leve. Acá se podía esperar B4, pero Carlsen jugó muy sólido C6, le cambiaron damas, le abrieron la columna A y yo la verdad esperaba ahora mismo la jugada torre A6, pero tal vez el negro se defendía bien con torre B8. Sin embargo vino caballo E2, alfil B4, el negro no quiere impedir que el blanco juegue caballo por E5, alfil C3, se cambiaron alfiles y caballo D7, torre A6, torre C8, parece que el blanco toma la iniciativa, pero realmente ello no va a ser así. B4, torre D6, torre B1 y el movimiento liberador C5 que va a simplificar toda la posición, aunque el negro le deje peones doblados en el flanco rey, liquidado el flanco dama va a ser fácil de defender esos dos peones doblados. Torre por E6, F por E6, caballo por B5, C por B4, torre por B4, torre por C2 y lo dicho, ha quedado un solo flanco y ese solo flanco va a ser más fácil de defender con el rey negro y los caballos. Caballo D6, torre C1, rey H2, torre C2. Si el rey blanco sale por G3 hay que ver la molesta caballo H5 jaque, entonces el blanco vuelve con rey G1 y acá las tablas estarían forzadas dando jaque en C1 y a rey H2 repitiendo torre C2. Por eso es que en la jugada número 33 ambos rivales acordaron el empate. Una partida tranquila donde el blanco metió una novedad de no mucho peso y donde Carlsen se defendió no con tanta solidez como Karjakin, sino jugando más bien activo, pero lo hizo perfecto y no tuvo ningún sobresalto con las piezas negras. En definitiva, el match 1-1, dos partidas muy tranquilas, más de estudio que de alta tensión,
y vamos a ver ahora qué ha pasado en la tercera partida donde Magnus ha vuelto a llevar las piezas blancas. Vamos entonces a analizar la tercera partida del match. Magnus Carlsen vuelve a llevar las piezas blancas, ahora elige E4, otra vez se da el peón rey, otra vez se da la española, pero Kariakin no elige la variante tradicional con A6, sino que juega la berlinesa. Acá Carlsen podría haber hecho D3, pero elige hasta ahora la variante principal con enroque. El negro juega caballo por E4, y acá la variante principal sería D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8 y rey por D8, y tras la jugada octava de las negras tenemos un final muy conocido donde el blanco tiene mejor estructura y mayoría de peones sana en el flanco rey, pero el negro como contrapartida tiene la pareja de alfiles y un buen caballo ubicado en F5. Vamos entonces a ver cómo siguió Magnus, que eligió una variante que se está volviendo a poner de moda de la mano de Michael Adams, que es torre 1, una vieja variante, caballo de 6, caballo por E5. Acá el negro ni se le puede ocurrir jugar caballo por B5 porque le hacen caballo por C6, jaque descubierto, y tras alfil E7, caballo por D8, pierde la dama. Alfil E7 entonces, el alfil blanco se esconde en F1, también se ha probado alfil D3 para jugar B3 y alfil B2, caballo por E5, torre por E5, enroque, D4, alfil F6, torre E2. Singular movida de Magnus que fue utilizada alguna vez por Bayer Lagrave y también por Paco Vallejo, que digamos que pone al negro en la disyuntiva de qué jugar. Generalmente el plan del negro es jugar caballo F5, después jugar D5 y después hacer C6. En el caso de caballo F5 del negro, aquí el blanco podría hacer D5 y cuando el negro juega D6, jugar C3 para interferir la diagonal del alfil de F6, y cuando el negro juega C6, hacer alfil F4 contra alfil G5, cambiar alfiles en G5 y jugar caballo D2 con una mínima ventaja blanca, como se vio en la reciente partida Vallejo contra el jugador Tabatabey en el Grenke Open del 2016. Kariakin eligió la jugada tradicional B6, o sea, las pocas veces que se jugó esto, más que caballo F5 se jugó B6. El blanco ahora hace torre 1, que no se entiende, pero en verdad tiene una razón de hacer. Si el negro juega ahora el esquema tradicional con caballo F5, D5 y C6, ha debilitado, porque el peón ya no está en B7 y no hay una sólida cadena entre B7, C6 y D5. Eso es un poco la idea de la pérdida de tiempo. Y es curioso porque en la partida anterior la novedad de Kariakin fue jugar torre A2 y después torre A1, y acá el blanco juega torre 2 y después torre 1, ¿no? Parece un duelo de novedades teóricas con jugadas misteriosas de torre, lo que nos está deparando el match. Torre 8, alfil F4, el negro cambia torres y juega dama E7 para que no le doblen peones. Caballo C3, alfil B7, dama por E7 y A4, que amenaza A5, y también no descartemos que amenace alfil por D6 y la jugada caballo B5. Es por eso que el negro tiene que frenar con la jugada preventiva A6. Frente a A6 el blanco conserva una pequeña ventaja. G3, G5, Kariakin quiere que se defina ese alfil de las blancas que le molesta. Carlsen come y juega alfil G2 para eliminar la peligrosa pareja de alfiles. Se cambia y se llega a un final donde no sabemos si el caballo es mejor que el alfil, pero el negro tiene un poco más debilitados sus peones. F5 para evitar caballo E4. Si el blanco llegara a caballo 4, después podría jugar G4, caballo G3, así no lo puede hacer. Caballo D5, rey F7,
caballo E3, rey F6, muy bien el rey defendiendo las debilidades, caballo C4, Karyakin no se deja doblar peones, juega alfil F8, torre 1, torre D8, F4, y el negro come para cambiar peones, juega B5 para cambiar más peones, y ahora va a tratar de establecer contrajuego por la columna A. Habría que pensar si el blanco no pudiera jugar en estos momentos torre A1, pero jugó rey F3, torre A8, torre G1, la idea es presionar el peón de F5, torre A2, B3, torre G8, torre G2, y se cambian peones, pero el peón de D4 va a caer, porque no se puede hacer alfil G7, y porque si se hace alfil G5 la entrada futura de torre en G7 puede ser peligrosísima. Entonces Karyakin decide entregar el peón, jugar torre A1, le hacen caballo D4, juega B4, acá tiene un peón de menos y los módulos dan una ventaja leve del blanco, pero es muy difícil ganar porque hay pocos peones y el negro está ahora más activo, pero también es muy difícil empatar porque el más mínimo error lleva de la leve desventaja a la derrota segura, con lo cual genera mucha presión psicológica en ambos jugadores. Torre G5, torre B1, torre F5, jaque, rey E8, torre B5 ahora, torre F1, el rey blanco se mete en el juego y ahora digamos que el blanco está medio obligado a cambiar el peón dama por el peón dama rival, rey E8, torre D5 de nuevo, torre H3, torre E5 y el blanco tras torre 2 en la jugada 47 consolida el peón de más. Alfil G7, caballo C6, torre H5, torre C5 y acá, bueno, si caballo por B4 viene torre B5 y a torre E4 alfil F8 y finalmente el peón de B3 también cae. Entonces Magnus decide no comer y busca por otro lado la victoria. Caballo D8, rey G6, caballo E6, H5 jaque, torre C3 jaque, rey E4, ojo que hay amenazas de torre G2, alfil F6, torre E3, H4, H3 y torre C1. Karyakin mantiene la actividad y todavía la partida está en pelea aunque está inferior. Caballo F8, luego caballo D7. Acá el blanco podría cambiar y jugar este final. Yo creo que hay algunas chances, pero hay simplificación y a la vez avanzar el peón F no es fácil y la torre negra está muy activa. Creo que habría más pronóstico de tablas que de victoria de las blancas. Caballo B6, torre D1, F5, rey F7, caballo C4. El caballo va y viene, pero todavía no ha podido aprovechar ninguna debilidad negra. Torre D4, alfil G5 y el blanco vuelve a activar su rey, que queda en un costado, pero cuidado con el peón de B4. Alfil E7, por eso juega Karyakin, caballo E5, rey F6, caballo G4, si rey por F5 viene torre por E7, rey F7, torre E6, Magnus parece que va progresando, torre por H3, acá Karyakin decide dar el alfil ante el progreso de las blancas, creo que es una razonable medida, cual hiciera Nan en uno de los matches con Carson, en una partida que hizo tablas torre y peón contra torre y caballo, caballo E5, rey G7, si el rey va a F8, caballo G6, si el rey va a E8 también caballo G6, entonces el caballo está perdido, pero el peón H va a dar contrajuego y el peón de B3 podría llegar a caer. Acá algunos dicen que el blanco ganaba con torre 8. Yo creo que había posibilidades, pero las posibilidades mayores han de venir después, cuando el negro quizás debió jugar torre C3 en lugar de rey por F5, caballo A5, torre H1, y acá sí creo que es un momento clave,
porque el blanco con torre F7, rey E6, habría que analizar rey E4 también, pero rey E6, torre F2, H3, rey H4 y frente a H2 que amenaza torre A1, jugando torre A2, seguida de rey G3, el peón negro va a estar perdido y el peón blanco de B3 se mantiene, con lo cual el blanco debería ganar ese final. Este es el momento clave donde con 72 torre F7 el blanco debería ganar. Luego una incansable lucha y también apuros de tiempo, Magnus jugó torre B7, le hicieron torre A1, jugó torre B5, gana el peón con jaque, pero el rey se activa demasiado, ¿no? Llega a G3, si como el peón de H4 me comen el peón, me comen el caballo de A5, y si saco el caballo, como sucede, ahora viene H3, cuidado que se viene H2, entonces el blanco acá juega torre H4, rey G3, torre G4, el negro no va a ser rey H2, porque quedaría con el rey encerrado y el peón no podría avanzar, el negro vuelve rey F2, y acá dieron tablas porque el blanco va a volver a repetir ante la amenaza H2, torre H4, rey G3, torre G4, jaque, y las tablas son inevitables. Titánica defensa de Kariakin con mucha solidez, con muy buen pensamiento esquemático en el final, valiente decisión de entregar el alfil que debería haber perdido pero que jugó sus mejores chances, muy bien Magnus presionando a fuego lento tal cual él lo hace de manera brillante, pero encontrando una sólida resistencia de parte de su rival. Creo que tenemos un muy buen match por delante y esta tercera partida ha demostrado todo lo que pueden dar estos dos genios del ajedrez moderno. Ojalá les haya gustado este resumen de las tres primeras partidas. Los esperamos dentro de un par de días para hacer un resumen de la cuarta, quinta y sexta. Como siempre, aguardamos sus comentarios, sus críticas constructivas o sus sugerencias. Y tanto quien les habla, el maestro internacional Alejo de Dovitis, como Juan Cruz Sánchez de Laico, desde el canal Tácticos y Estrategas de YouTube, les mandamos un abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo video sobre este campeonato mundial que va a ir tomando color y calor con cada una de sus partidas. Chao, gracias y hasta la próxima.